Pues bueno, muchísimas gracias, Víctor, por la invitación. Es un gusto poder acompañarlos a ustedes a entender un poco mejor el tema de la dolarización. Pues muchas gracias por haber aceptado, Andrés. Realmente pues estamos muy agradecidos. Me parece que el tema de la dolarización, como veníamos hablando antes de iniciar, bueno, pues es un tema que es recurrente en América Latina. Actualmente, bueno, pues Ecuador y Panamá tienen el dólar como moneda de curso legal. Argentina en algún momento también la usó con la convertibilidad que finalmente terminó en un problema económico bastante grande, así ya bastantes años. Pero bueno, entonces, como es un tema que está recurrentemente en la agenda política y económica de los países latinoamericanos, y dado que en Argentina es un tema en este momento de máxima actualidad, yo por ejemplo, veía hoy en la madrugada que acaba de salir un libro de Nicolás Kachanowski y Emilio Campo sobre el tema de la dolarización. Es uno de los primeros trabajos que surgen en esta discusión que tienen en Argentina actualmente. Javier Milei, el tan conocido libertario, bueno, pues también se ha venido refiriendo mucho a este tema. En tal sentido, creo que es interesante que nos ayudes, que tú que vives en Ecuador, en Quito particularmente, bueno, pues nos ayudes a entender en qué consiste la dolarización, cómo ha cambiado la vida para los ecuatorianos. Me parece que no hay una discusión importante, ya no lo dirás, una discusión importante en contra de la dolarización dentro de Ecuador, pero bueno, que nos ayudes a entender este proceso y que al ayudarnos a entenderlo, bueno, pues pueda dar un poco de luz para otros actores que en otros países quieran impulsar esta política. Entonces, adelante, Sebastián, yo te agradezco mucho para el público que no te conoce. Bueno, yo tendré que decir que Andrés Sebastián Díaz Ponce es fundador y miembro de este colectivo muy interesante, con materiales siempre muy novedosos, que se llama Libertario, pero también es miembro del Tintan Libre Razón, que también es un Tintan muy reconocido en Ecuador. Nosotros cuando trajimos a Luis Espinosa Godet a México, nos habló maravillas del Tintan, incluso creo que el libro que él lo trajimos a presentar a México sobre el socialismo del siglo XXI, creo que fue editado por Libre Razón. Y bueno, pues entonces hay un doble motivo de alegría para nosotros al invitarte y sobre todo, bueno, pues con tu experiencia y conocimiento que nos ayudes a entender esta cuestión, Andrés. Entonces, adelante y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la introducción. Y sí, así mismo como has comentado, Víctor, quiero empezar por eh, una frase del exministro de Finanzas francés, Jacques Rueff. Decía, una moneda convertible es una moneda intercambiable, a igualdad de valor, libremente y sin control de ninguna naturaleza, contra toda otra moneda convertible. Los profanos creen que esto es una simple disposición de técnica financiera. En realidad, es una cuestión de civilización, ya que está ligado al estatuto de la persona humana. Es la indispensable condición de la libertad económica. Y pues para hablar de dolarización, primero hay que entender que, cuáles son las funciones del dinero. El dinero es algo muy simple que ha estado con nosotros toda la historia humana. Básicamente siempre hemos estado intercambiando cosas y para que el dinero pueda llamarse dinero, tiene que tener por lo menos unas tres características plenas, que es medio de cambio comúnmente aceptado entre las personas. Yo te doy un dólar porque sabes que te lo van a aceptar en cualquier parte, que sea un depósito de valor porque sabes que de alguna u otra forma esto va a preservar en el tiempo el valor. Yo sé que voy a tener aquí un choque con todos los libertarios y anarcocapitalistas que quieren destruir la Fed y ese tipo de cosas, pero
es también a quien se lo pregunte, ¿no? Si le preguntamos a un argentino ahora, a un venezolano, si es que prefiere el dólar o prefiere su moneda local, pues, ¿qué se le va a decir? Van a decir que obviamente el problema principal es la moneda fiat, pero eso es otra discusión. Ahora mantengámonos en el punto del dólar. ¿Y qué tiene que ser una unidad de cuenta? Tiene que estar determinado un precio de un bien en función de la cantidad de dinero que hay. Bueno, entendido esto, vamos con la historia de la dolarización en el Ecuador. Ecuador tuvo una época relativamente próspera en el pasado, no es mucha, fueron 12 años de 1948 a 1960. Hubo 3 gobiernos consecutivos donde la gente se pudo dedicar más a lo suyo, donde la economía creció y hubo una estabilidad política, algo no muy común en el Ecuador. Fueron 12 años de 130 hasta ese momento. En esa época surgió algo que lamentablemente no fuimos capaces de mantener, y es el no utilizar el dinero como base de la manipulación política. Fueron 12 años donde el Banco Central tuvo una independencia plena, donde no hubo eh, esta famosa llamada del presidente de la República, decirle, hola, gerente del Banco Central, te llamo para pedirte X cantidad de dinero y que me lo transfieras para tal o cual cuestión. En ese tiempo, el gerente le podía decir, lo siento mucho, señor presidente de la República, pero eso no lo puedo hacer porque las leyes me lo impiden. Esto lamentablemente no duró mucho. En ese tiempo eso permitió que hubo una baja inflación, que haya también una baja devaluación de la moneda, estabilidad política, estabilidad económica sobre todo. Pero como somos tercos los hispanoamericanos, volvemos siempre a lo mismo. Ya más o menos para el año 72 del Ecuador descubre su primer barril de petróleo, 72 más o menos por ahí en esas fechas, y se vuelve un país petrolero, y como referencia al tipo de cambio en ese tiempo, 5 sucres equivalía a $1 hasta el año 72. Obviamente el petróleo pasó directo a las manos del Estado, al poder estatal, y se democratizó, como les gusta decirlo, y empieza el crecimiento del tamaño del Estado y su intervención en la economía. El Ejecutivo pasa a tener también control del Banco Central, se rompe con esta independencia que había, y por tanto tiene influencia sobre el tipo de cambio, sobre las tasas de interés, y con ello unas distorsiones tremendas en la economía ecuatoriana, a tal punto que cuando se desploma el precio del petróleo, se desploman también las cuentas públicas. Vemos que eso es una constante hasta ahora. Me parece que México también tiene un poco de esto. Bueno, y esta constante, los gobiernos empiezan a gastar como si no hubiera mañana, y a capitalizar políticamente todo aquello que se hace friándose toda la plata de, de las arcas públicas, pero no recaudan impuestos al mismo nivel. Entonces, cuando baja el precio del petróleo, baja el precio de este commodity en los mercados internacionales, les toca seguir manteniendo el mismo gasto, pero ahí empiezan los problemas porque tienen el mismo gasto, pero no tienen forma de financiarlo. Entonces empiezan a devaluar la moneda, empiezan a monetizar la deuda, y en esta dinámica se perpetró en el Ecuador durante los 30 años siguientes, dando como resultado una devaluación del sucre, que era la moneda en ese tiempo, del 99%, ya para finales de milenio. Como vemos, el sucre tuvo en algún momento su valor, cuando era relativamente un tipo de cambio no drástico, que era 5 sucres por $1. Pero ya en la década de los 90 empieza a manifestarse como tal su camino hacia el precipicio. Cada vez teníamos más sucres, eh, pero se podía comprar menos con estos, no nos servía absolutamente de nada. Yo recuerdo que en mi infancia pasó rápidamente de tener billetes de 1.000 sucres, ya era una barbaridad, a tener billetes de 50.000 sucres. A principios de los 90, $1 equivalía alrededor de 800 sucres, para hacernos una idea. Ya en la década de los 90, a Ecuador le cayeron una serie de plagas de proporciones bíblicas prácticamente. Hubo una crisis energética, hubo una guerra con el Perú, hubo una crisis presupuestaria, hubo una crisis financiera, crisis políticas, fenómenos naturales, bueno, de todo. Y ahí empieza como que el agudizarse, porque ya venía de atrás de esto, pero ya venía agudizándose
el problema con la moneda. Para 1996 gana la presidencia Abdalá Bucaram, quien era un presidente populista a secas. No se lo puede establecer muy bien en el plano político. Hay algunos que lo ponen a la derecha, otros en la izquierda, pero bueno. Eh, como era poco ubicable en el espectro político, tuvo varias cuestiones en mente, y una de estas que causaron bastante estupor fue que él apeló a la convertibilidad, lo que representaba, y era raro porque representaba una camisa de fuerza para el mismo gobierno. Sin embargo, esta medida podía ser reversible, y ahí entraba el problema. Ya vimos el problema, ya hablamos de eso antes, del problema de Argentina, y es curioso porque uno de los asesores de Bucaram fue Domingo Cavallo, el que se asesoró para este tema de la convertibilidad. Bueno, como pasó en el Ecuador, ahí empieza como tal la inestabilidad política. Lo destituye el Congreso eh, bajo el referente de que se encontraba loco, cosas de la política ecuatoriana. Bueno, después gana la presidencia Yamil Maguad, un presidente del centro derecha, pero los casos seguían prácticamente igual, una moneda en constante devaluación, una incapacidad para emprender reformas, y la crisis se iba agudizando cada vez más. Ya para 1998 empieza a surgir la primera espinita de la dolarización, de la mano de Joyce Higgins de Ginata, una exitosa empresaria guayaquileña de tendencia liberal. Propuso de manera muy acertada, hoy sabemos, pasar al patrón dólar, pero esta idea todavía no se había consolidado como tal en la opinión pública. Ella quería poner un candado a la política monetaria cuando el tipo de cambio era de 5.000 sucres por un dólar, que ya era bastante, ya estábamos en una crisis de devaluación. Y crear otro candado para el presupuesto general del Estado. Obviamente, en dolarización tenemos ese corset que es para los políticos en el plano monetario, pero también tenemos que ponerlo en el plano del gasto. Eh, Sin embargo, ella no dio paso atrás, movió cielo y tierra para poder instaurar la dolarización en la opinión pública. Por todo esto fue atacada por todas las vías. Desde el campo académico, pasando por el empresarial, por el financiero, el político, se recomendaba la convertibilidad, no eliminar el sucre, porque no había forma de echarse para atrás. O sea, no es fácil revertir un proceso de dolarización. Pero Joyce tenía en punto que ese era el objetivo, no dar marcha atrás. Si vamos con esto, vamos con todo, y no vamos a estarnos retrocediendo. Ese era el punto principal que tenía ella. La economía ecuatoriana ya estaba básicamente anclada al dólar, y era la misma gente la que fue gestora de este proceso. En el año 1995, un gobierno liberal, entre comillas, permitió abrir cuentas en dólares, y ese fue el primer paso para la dolarización como tal. A estas alturas, la clase media ya estaba siendo pulverizada, sus ahorros se hacían agua en los bolsillos, y es que la inflación es un sistema perverso. La inflación perjudica siempre a los más pobres. Los que más recursos tienen y tenían en ese tiempo, estaban prácticamente dolarizados. Solo los más pobres tenían acceso a sucres. La clase media tenía acceso a un poco de ambas, pero era difícil pasarse completamente a dólares. La economía ecuatoriana antes de la dolarización era prácticamente un casino. Los exportadores no tenían como negocio principal su producto, sino negociar con dólares. No era el nivel como vemos en Argentina o en Venezuela. Allá tenían cepos cambiarios, aquí no había el, el cepo que permitía una cierta cantidad de dólares, ¿no? O sea, tú podías tener los dólares que tú quisieras. Pero el negocio de la especulación de la moneda era muy lucrativo, principalmente para los exportadores. Y los banqueros en ese tiempo ya no podían maquillar sus desequilibrios. Se apostaba ya en las calles del tipo de cambio oficial, pero incluso también se iba apostando cuáles eran los bancos que iban a quebrar. Ya estábamos ante la antesala de la crisis financiera que fue denominada feriado bancario. Ya vamos a ver por qué se llamaba así. El Ecuador pasó por todos los tintes políticos en la década de los 80,
y los 90. En 1995, como mencionaba antes, pasó algo clave. Hubo un intento por liberalizar la economía ecuatoriana, pero coincidió con la guerra con el Perú. Entonces la economía empezó ya a tambalearse. Algunas pequeñas instituciones financieras tuvieron problemas, sus balances prácticamente estaban en quiebra y el gobierno, por eso decía liberal, entre comillas, les dio un salvataje a estas instituciones financieras y les dio la opción de convertirse en bancos. Obviamente, si le das la opción de convertirse a una mala institución financiera en un banco, obviamente se va a convertir en un mal banco. Les dio un plazo más o menos de 5 años para que se capitalicen. Eso marcó el desbalance completo como tal en el sistema financiero y luego en la quiebra de este. Ese fue básicamente el origen del feriado bancario. Desde la izquierda se habla que no, que hubo una desregulación bancaria y que eso permitió la especulación y ese tipo de cosas, pero no, o sea, el desequilibrio como tal fue este punto. Dar un salvataje a estas instituciones que tenían que haber quebrado, simplemente tenían que haber quebrado y no iba a ser un golpe tan duro para todo el sistema financiero porque eran más o menos de alrededor de 12, 15 instituciones muy pequeñas, no eran de los grandes bancos, pero al permitir que estos se conviertan en bancos, ya se puso el incentivo perverso ahí. Y es que como vemos, la historia de la dolarización no empezó con esta tragedia económica en 1999, con el feriado bancario. Este fue el punto de llegada como tal. Todo se gestó mucho antes en una historia de inaptitud y corrupción política, básicamente. Imagina que un día te despiertes, abres tu banca virtual y de pronto tus ahorros desaparecieron. Ese fue el escenario que vivió el Ecuador en marzo de 1999, la peor crisis económica que este país tenga recuerdo. El feriado bancario fue básicamente lo que se conoce en Argentina como un corralito, fue un corralito encubierto. La banca en el Ecuador sufría, como te decía antes, graves problemas de base, hasta que llegó un punto en el que se encontraban imposibilitados para hacer frente a la entrega de sus depósitos. Pasaron esta información al gobierno y este dio la decisión de mantenerlos cerrados como si se tratara de un día festivo. Por eso es la denominación de feriado bancario. Tú sabes que si todos los bancos tienen un coeficiente de caja y si todo el mundo va en estampida a retirar los depósitos, es imposible que un banco pueda hacer frente a toda la cantidad de gente que quiere sacar su dinero. Pero tú tenías aquí básicamente eso y bancos quebrados, o sea, tenías una situación completamente insostenible. Primero puso el feriado bancario como un día, luego se fue extendiendo a una semana, luego se congelaron los depósitos, o sea, ya se podía abrir el banco, tú ibas al banco, pero no podías retirar tu dinero, básicamente tu dinero ya no existía. Como decía antes, el banco estaba quebrado. En el momento del congelamiento, el Sucre tenía un tipo de cambio de 7.000 a 1. Tú te daban, eh, por $1 te daban 7.000 sucres. Ya estaba agudizándose cada vez más la devaluación. Cuando los bancos que sobrevivieron a todo esto y abrieron la ventanilla ya dolarizados, el tipo de cambio era de 25.000 sucres. O sea, básicamente los depositantes de los bancos que no quebraron perdieron el 80% de lo que tenían en sus cuentas bancarias. Yamil Maguad, después de constantes errores, toma una decisión trascendental y beneficiosa en la historia moneda del Ecuador y podría decir que la historia económica de Hispanoamérica capaz del mundo, porque al año siguiente fue El Salvador, pero El Salvador no tuvo este problema de crisis financiera. De hecho, Steve Hank de la Universidad Johns Hopkins fue uno de los asesores del ministro de Finanzas para poder emprender este proceso de dolarización. Al final del día, Magua terminó siendo derrocado. Pero fue algo curioso porque durante 3 meses la dolarización fue un anuncio de un presidente que ya había sido derrocado y aún así se mantuvo en pie. La dolarización se produjo de manera unilateral en el Ecuador, no es que se le pidió autorización a la Fed ni mucho menos. Y bueno, también la Fed no es que se iba a poner
frenos a eso, ya que por una parte tiene el ingreso por señoraje y el otro también tiene, aunque sea pequeña la economía del Ecuador, también tiene una capacidad para poder imprimir sin que eso le cause inflación a la economía de los Estados Unidos. En un principio, la medida fue brutal para la economía, pero luego de toda tormenta viene la calma, ¿no? Entonces, con la dolarización se logró cortar el proceso inflacionario, pero obviamente esto no iba a ser de un día a otro. Hubo un periodo de ajuste en el que los precios internos se tenían que ajustar con los precios externos y hubo los rezagos de esta inflación previo a la dolarización. Se hicieron más o menos un 20% de inflación durante el 2001 ya con dolarización. No olvidemos que veníamos de un 90% de inflación previo al proceso. En Ecuador se establecieron prácticamente dos dolarizaciones. Primero una de facto y luego una de jure. Es decir, fue la misma gente la que fue adoptando esta divisa de manera voluntaria. No es que el dólar se impuso y automáticamente todo el mundo comenzó a llenarse de dólares. Fueron los mismos ciudadanos los que comenzaron a llenar sus colchones de dólares. Y era curioso porque como no se fiaban de los bancos, el banco más seguro para las personas era guardar su dinero debajo del colchón, eh, por todo el envilecimiento que había de la moneda del sucre. Hoy en día tenemos algunos países que prácticamente copian eso, que están dolarizados de facto, como es el caso de Argentina o como el caso de Venezuela. Argentina, según un estudio, tiene el 10% de toda la masa monetaria impresa, o sea, todo el billete físico de dólares en el mundo, aproximadamente era 200.000 millones de dólares, que es una brutalidad. Y ya hay otros países de la región que están prácticamente semidolarizados, como también lo estuvo Ecuador en algún momento, que puede ser Perú, que puede ser Cuba, que puede ser la misma Guatemala. En Guatemala hay este proceso que tú puedes pagar tranquilamente en dólares sin que eso te cause ningún problema. Y la gente se sabe ya de memoria el tipo de cambio. Yo me acuerdo que cuando era niño, yo me sabía de memoria todos los... Tú me decías cuánto es 550.000 sucres en dólares y al momento te lo decía. Hoy ya no me acuerdo cómo hacer eso, pero en ese momento era muy común básicamente ya hacerlo por inercia ese proceso. La dolarización trajo consigo certezas, trajo estabilidad, ya que ahora los precios ya podían mantenerse estables, los salarios también empezaron a estabilizarse y después a crecer, por lo que fue más fácil crear ya proyectos empresariales. El dólar obligó al país a ganar competitividad, ya no podías tener las famosas devaluaciones competitivas con tus vecinos, pero tampoco es que es un sistema que hace milagros. Sin reformas profundas en el mercado laboral, en la seguridad jurídica, en la disciplina fiscal, en materia arancelaria, en trámites burocráticos, simplemente lo que haces es ahuyentar las inversiones por más dólares que tengas. Con la dolarización, los políticos ya no podían licuar el dinero de la gente en sus bolsillos, ¿es cierto? Pero ya te digo, hubo toda una serie de cosas que tendrían que haberse hecho con la dolarización. Hoy no existe debate alguno en el cual hay un escenario en que se pueda desdolarizar. De hecho, en las últimas elecciones del perdedor de la contienda, que era de la parte esta del socialismo del siglo XXI, tenía unas opiniones un poco tibias sobre esto, sobre el tema de la dolarización, y fue uno de los puntos por los cuales lo lapidaron en las urnas. Desde que el país está dolarizado, la inflación no ha superado el 10%, y te hablo 10% en el año 2008 cuando hubo la crisis financiera. O sea, una situación completamente anormal, si podremos decirlo. Desde ahí, incluso hay años en los que ha habido deflación, como en el año 2008. Para un inversionista es atractivo poner su dinero en un país donde la moneda oficial es una moneda fuerte, como es el dólar. Con la dolarización puedes tener un crecimiento mediocre o un crecimiento fenomenal. Da igual porque la dolarización como tal no es el único factor que determina lo que hablaba antes. No es la panacea tampoco que ya nos dolarizamos y el país automáticamente se va a convertir en Singapur, ni mucho menos. Tiene que haber una serie de reformas para esto. La esencia del desarrollo
para todos los países está en el ahorro, está en la inversión, está en la productividad, está en la innovación y, por supuesto, el buen manejo monetario. La dolarización en ese sentido ha cumplido con la función, ha sentado las bases para que todas las demás puedan desenvolverse. Lastimosamente, en el Ecuador, pese a la gran ventaja que tenemos de ser un país dolarizado, se ha bloqueado de todas las vías posibles el chance de poder avanzar hacia ese desarrollo. O sea, todo lo demás no se ha podido hacer. Por más, pero por más ministros de economía, por más presidentes que pasen, la economía ha permanecido relativamente estable gracias al proceso de dolarización. El proceso de dolarización podemos llamarlo sin miedo a equivocarnos como la segunda independencia en el Ecuador, esta vez una independencia en el campo monetario. Permitió al país salir adelante rápidamente después de un trauma profundo como fue la crisis financiera, pese a todos los políticos, los cuales no han dejado de hacer daño, obviamente. En definitiva, la dolarización fue el triunfo de la ciudadanía frente a la política. Más economía y menos política. Eso fue el gran triunfo como tal de la dolarización. El Ecuador dio su primer paso hacia el proceso de la dolarización. Fue la primera tarea en haber hecho. Faltan hacer otras muchas tareas. Como dije antes, la dolarización no es perfecta, ni mucho menos, ya que uno de sus contras, si se podría decir, es que se le permite a gobiernos irresponsables y populistas gastar y endeudarse a tales puntos no asumibles. Obviamente, lo bueno lo positivo de esto es que ya hay un sinceramiento de la economía. Tú ya sabes cuál es el endeudamiento como tal que hay de una economía. No, no puedes maquillar tan fácil las cifras como si lo haces en una economía con moneda propia como tal. La dolarización ha permitido que muchos tengan la oportunidad de ahorrar y algo muy importante es que nos protegió 10 años de socialismo del siglo XXI. No me puedo imaginar el caos que hubiera sido, los altos cambiarios, la devaluación, la inflación, si es que los 10 años del gobierno de Correa hubiera estado con moneda propia. De hecho, Correa fue uno de los principales opositores antes de la dolarización, porque obviamente decían que, no, que perdíamos la tan ansiada soberanía monetaria. Bueno, a mí que me importa aprender soberanía monetaria si es que le pongo un candado a los políticos para que no me puedan pulverizar el poder adquisitivo en los mismos bolsillos. Arrebatarles la emisión monetaria a los políticos ecuatorianos creo que ha sido el gran acierto histórico. Eso es lo que te puedo contar más o menos del proceso que fue la dolarización en el Ecuador. No sé si quieres pasar al punto de las preguntas. Gracias, Andrés. Pues mira, muy amplio el comentario que nos acabas de hacer. Me parece que, bueno, nos diste una imagen muy general y muy valiosa de lo que ha significado para Ecuador. Ahora bien, Andrés, habíamos mencionado, bueno, el caso de algunos países, Argentina particularmente, que van, o que quieren, que ha habido algunos intentos, algunos pronunciamientos de poder ir en esa dirección. Sin embargo, con el desorden que es actualmente la economía argentina, bueno, pues yo creo que sería un proceso muy largo y bastante complicado. ¿Tú cómo ves esta posibilidad en Argentina, ya una vez sabiendo qué tuvieron que hacer los ecuatorianos para poder implementar esta medida? El economista Steve Hanks ya recomendó esto a la Argentina en el pasado. No se hizo caso y se puso la convertibilidad y explotó por los aires. ¿Por qué? Porque no hubo una disciplina fiscal, precisamente. Es precisamente lo que dijo eh, Joyce de Llenata, un candado a la política monetaria, pero también un candado para evitar que los políticos puedan gastar a mansalvas. Eso es uno de los grandes problemas. En Ecuador no se hizo eso. A un país que vaya a dolarizarse sería uno de los puntos claves. No se puede tener simplemente dolarización sin que
ponerle también un corsé a los políticos en cuanto pueden gastar. Steve Hanks decía que el peso debería, o sea, que deberían matar al peso porque es un veneno y un cáncer, y eso es lo que ha demostrado ser la moneda. ¿Cómo te puedes explicar tú que pese a la restricción que le ponen a la compra de dólares y al cepo cambiario, aún así haya inflación? Es porque imagínate si quitan eso ahora el cepo cambiario, cómo saltaría por los aires eso. Y es que el peso ha sido el talón de Aquiles para la economía argentina ya durante décadas. O sea, no podemos hablar que es esta última década, las últimas 2 décadas, son varias décadas en las cuales la Argentina ha tenido este proceso. No por nada, esto le va a gustar a todos nuestros amigos que estén metidos en el mundo cripto, y es que Argentina me parece que es el país dentro de la región donde más se cobra en criptos. O sea, muchos de los autónomos en Argentina cobran directamente en estas monedas precisamente para resguardarse del, de la devaluación, y tú sabes que están muy intervenidas las cuentas bancarias en la Argentina. Me parece que el tope es $250, si no estoy mal, de lo que tú puedes sacar continuamente. O sea, en cambio en el mundo cripto tú no tienes ningún tope. Entonces eso es lo que le ha permitido a muchos deslindarse como tal, tener esta independencia de lo que es una moneda eh, tan perniciosa como es el peso argentino. Y es que cada 10 a 12 años se enfrenta a esto mismo la Argentina. 10 a 12 años salta por los aires la economía precisamente por las malas decisiones, porque ya sabemos que los políticos argentinos son eh, yonkis del gasto, son yonkis de la devaluación. O sea, ya es una pelota de nieve que la única forma en este momento que se puede parar eso es con la dolarización. Y es precisamente Javier Milei el que está liderando esto. Esperemos que esto resulte el punto clave para que Argentina logre dolarizarse y tener un presidente libertario. Ojalá sea así, Andrés. Ahora bien, tú recomendarías un ABC de reformas que debieran de intentar estos países si quieren realmente intentar un proceso de dolarización? ¿Cuáles tú llamarías la atención sobre esas dos o tres reformas económicas indispensables antes de siquiera plantearse implementar cualquier otra cosa? Para que el proceso de dolarización tenga buenos resultados, lo primero que tienes que hacer, como tú dijiste, hacer reformas. La primera como tal, creería que es en el punto de las instituciones, separación de poderes. ¿Por qué? Porque lo hablo en el caso ecuatoriano. En Ecuador no existe separación de poderes. Y en la época del correísmo, lo que tú tenías es que, si bien tenías este corset en, en la emisión monetaria, no lo tenías en el aspecto del gasto y la deuda. Entonces, en el periodo de Rafael Correa se empezó a maquillar de todas las formas posibles del gasto para ponerlo en el supuesto. Me parece que la constitución es que no puede pasar del 40 al 45% del gasto. Él empezó a maquillarlo de todas las formas que contaba el gasto y lo ponía en el campo de la inversión, y como estaba en la inversión no lo contaba como gasto. Entonces podía seguir acumulando gastos sin más no poder. Igualmente en el tema de la deuda. En el tema de la deuda, Rafael Correa, por ejemplo, hizo lo que para él fue una jugada maestra. Primero declaró que no iba a pagar la deuda externa. Entonces los bonos ecuatorianos se vinieron abajo, se recompró estos bonos y después se pagó la deuda, pero ya con un descuento colosal. Eh, ¿Qué es lo que se puso a la imagen internacional? Que Ecuador no era un país confiable para prestarle dinero. Entonces se accedió a la deuda china. Entonces tú ves que en el proceso de la dolarización, si bien tienes el freno en el campo monetario, no lo tienes en el campo del gasto y la deuda. Esta puede crecer
hasta que los políticos se sacien. Sabemos bien que en este campo no se van a saciar nunca. Y ese es el primer punto. El otro es un mercado laboral flexible. Ecuador, 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo formal. 7 de cada 10 ecuatorianos permanecen de autónomos o permanecen en la economía sumergida. Un país no puede salir adelante si solo 3 de 10 ecuatorianos están en el empleo formal y de esos, uno es el que tributa como tal. Entonces, hay ese desbalance en el cual si es que no hay un mercado flexible, un mercado que puedan crecer los salarios, que pueda haber competencia, no, la dolarización termina siendo un corset en ese sentido, porque por ejemplo nosotros tenemos, si no estoy mal, el segundo salario mínimo más alto de toda la región, después de, no sé si es de Panamá o de Chile, pero bueno, por ahí estamos, en $425. Entonces vemos que la productividad del país no está acorde al salario básico. Entonces, ¿cuál es la otra tarea? Aumentar en productividad. Y para aumentar en productividad, lo que también se tiene que hacer es tratados comerciales. Ecuador es uno de los países más cerrados del mundo. Me parece que estamos en el 157 de 170, 180 países de libertad económica. Entonces, si no tienes acuerdos comerciales, si no entran dólares del Ecuador, si no tienes otro de los puntos principales que es la seguridad jurídica, por más estabilidad que te dé para las inversiones, para un inversionista extranjero, tener dólares, ir a una economía con dólares, si no hay seguridad jurídica, si sabes que hay reformas tributarias cada vez que al presidente se levante de mal humor, si sabes que no hay un sistema judicial que funcione como tal, si no hay un Estado de Derecho, pues no te voy a invertir en el país. Y eso es precisamente lo que pasa en el Ecuador, que tú tienes dolarización, pero no tienes todos estos otros campos que son primordiales para implementar un sistema en el cual se conjugue con la dolarización y el país pueda prosperar. Vemos que Panamá sí ha hecho bien estas tareas, por eso es un hub financiero. Ecuador también podría ser un hub financiero, pero no hay bancos internacionales que vean muy factible venir al Ecuador, porque hay eh, un impuesto que es totalmente irrisorio, que es el impuesto a la salida de divisas. Me parece que somos el único país que tiene eso, no sé si Argentina lo tenga también, pero por ejemplo, si es que entran $100 al Ecuador, tú inviertes $100 en el Ecuador, el momento que tú lo quieras sacar, aplica el 5% de la salida de divisas. Entonces, si es que yo entro con $100 y saco 95, ¿qué negocio tengo? Obviamente esto pasa me parece que son desde los $5,000, pero tienes un problema cuando tienes, por ejemplo, la importación de autos. Tú tienes cuando importas un auto aquí prácticamente te cobran el doble en el momento que vas a la concesionaria, porque tienes toda esta serie de trabas adicional a las trabas burocráticas que tienes en el país. Entonces, toda esta serie de tareas se tienen que hacer antes de aplicar el proceso de dolarización. O si se aplica el proceso de dolarización, aplicar estas otras tareas para que sea un proceso completo y tener una economía desarrollada. Bien, bien, Sebastián, una última cuestión, Andrés, sobre esta serie de reformas inconclusas en el Ecuador. Yo he visto que, bueno, muchos amigos liberales, libertarios ecuatorianos, no tienen ya las mejores opiniones respecto al gobierno de Lazo, que no ha enfrentado con la suficiente valentía las reformas económicas pendientes y al contrario, ha estado implementando una serie de medidas pues que nadie hubiera esperado, como los aumentos de impuestos. ¿Cuál es tu opinión sobre estas reformas pendientes en el Ecuador y la actual gestión del presidente Lazo? En la gestión del presidente Lazo hay una opinión dividida, porque tenemos dentro del campo no ministerial gente que sí está haciendo los trabajos que se tienen que hacer, por lo menos del ministro el ministro Prado.
lo que está haciendo es incentivando los tratados comerciales. El Ecuador está básicamente a las puertas de entrar a la Alianza del Pacífico. Recientemente está en la última ronda de negociaciones con México, que es el último país que falta como que para la aprobación, para que Ecuador pueda entrar a la Alianza del Pacífico. Se está haciendo conversaciones con Corea del Sur, se están haciendo conversaciones también con República Dominicana, con los mismos Estados Unidos. Entonces vemos que por esa parte se están haciendo los deberes. Pero ¿qué pasa? Que desde el Ejecutivo se dice una cosa en campaña y se hace otra. El problema con el presidente Lazo es que, que él supo que iba a llegar con minoría en la Asamblea Nacional, que es el Congreso del Ecuador. Tiene únicamente, me parece que son 12 asambleístas, es una minoría. eh, no le permiten pasar ninguna de las leyes que tiene que hacer. No tiene operadores políticos para poder hablar con las otras bancadas para que puedan pasar estas leyes. Y aparte de esto, se ha empezado a dinamitar todos los puentes posibles con las bancadas dentro de la asamblea. O sea, se ha puesto a pelear con absolutamente todos, siendo que en campaña dijo que era el gobierno del encuentro, que iba a encontrarse con todos para poder sacar al Ecuador adelante. Esto ha puesto contra las cuerdas a todas las reformas que se querían hacer, la reforma laboral, la reforma para atraer inversiones, se las han tumbado todas. Entonces, aparte de eso, han incrementado drásticamente los niveles de inseguridad en el país y las organizaciones delictivas están haciendo de las suyas. Entonces, el presidente tiene una desaprobación brutal a un año de gobierno y, y aparte de eso, o sea, aparte de enemistarse con todas las otras bancadas que podrían darle la mano para que pueda sacar adelante las reformas, aunque sea dialogar para que se pueda sacar adelante, también se ha peleado con sus propios votantes, los votantes que llevan apoyándolo básicamente 12 años en campaña, porque el presidente Lazo ha pasado 12 años en campaña para llegar al poder y poner una reforma tributaria que incremente los impuestos precisamente a quienes lo apoyaron y lo votaron para que no haga este tipo de cosas. Entonces vemos que el escenario es sumamente complicado en, en este aspecto. Lo único también que se está haciendo más o menos viable es reducir el déficit fiscal, pero esto lo ha hecho de la mano subiendo los impuestos a quienes lo han votado y por los altos precios del petróleo. Entonces vemos que no hay una línea clara, no hay una hoja de ruta, vamos un año de gobierno y de liberal, pues se queda en el nombre, no basta con decir que eres liberal, sino tener también talante liberal, demostrar que eres liberal. Eso no ha pasado en el gobierno de Lazo. Esperemos que haya, que recapacite, que haya un cambio en esta dinámica y pueda aplicar el plan de gobierno que se supone que es el que iba a aplicar un plan de gobierno liberal, que no lo ha hecho. Ojalá sea así, Andrés. Y una cuestión última, perdóname, nada más como mero morbo. ¿Algún día Rafael Correa terminará en la cárcel? ¿Tú cómo ves esta posibilidad en el largo plazo? Yo lo veo muy improbable. Primero porque, como te decía antes, en Ecuador no hay división de poderes. Entonces, y precisamente porque Rafael Correa se encargó de hacer eso. Si antes había una inestabilidad y éramos una democracia un tanto híbrida, hoy no hay duda de ello. Dejaron institucionalizado la no institucionalidad. Entonces, el poder ejecutivo tiene bastante poder dentro del poder eh, judicial. Entonces, que salga, todo lo que salga de ahí ya sale viciado de origen. Entonces, por eso es que no se ha tomado como tal eh, todas las alertas que se ha hecho al Interpol para extraditar a Rafael Correa de Bélgica, porque ven que hay una inconsistencia en un país
donde la justicia es manoseada. Entonces, mientras eso no se logre solucionar, mientras no haya un proceso judicial totalmente transparente, en el cual se puede decir aquí, aquí, aquí y aquí, se demuestra que esta persona faltó a, a, a su honor, faltó a lo, cometió un crimen. Entonces, si no se hace ese trabajo en el campo judicial, en el campo de la separación de poderes, muy difícilmente podremos estar viendo que haya que se pueda extraditar a Rafael Correa y se lo pueda meter a la cárcel. Y peor aún, si es que Guillermo Lazo sigue en esta pendiente. Una, no sé si logre terminar su mandato, porque en Ecuador estamos acostumbrados a que si es que no nos gusta un presidente, pues simplemente salimos a las calles y lo votamos, agudizando más la crisis. ¿Y qué es lo que viene de ahí? ¿Cuál es la primera fuerza política ahora en la Asamblea Nacional? Es precisamente el correísmo, y nada descarta que puedan capitalizar todo ese descontento y regresar y volver al poder. Y cuando eso ocurra, si es que llega a ocurrir, obviamente todas las causales van a ser borradas y van a venir obviamente como salvadores de la patria. Entonces, eso te puedo dejar más o menos como clave. Pues muy bien, Andrés Sebastián Díaz, pues yo te agradezco mucho que te hayas tomado un tiempo para platicar con nosotros, pues para que la gente conozca un poquito más de qué hablamos cuando decimos dolarización y bueno, qué posibilidades hay antes de implementarla. Y claro, pues también saber qué está pasando en Ecuador, porque pues para mí me parece realmente que muchos mexicanos debiéramos de prestar atención a lo que pasa en otros países. Si Correa desinstitucionalizó al país y Ecuador está sufriendo las consecuencias, bueno, yo no sé qué va a pasar en México con el terrible daño institucional que viene haciendo Andrés Manuel López Obrador. Es un derrumbe institucional en México que muy probablemente no va a sanar el próximo gobierno y que va a ser un daño tremendo para el país, y que tardará muchos años en repararse. En tal sentido, ver la situación de Ecuador es una buena advertencia también para los mexicanos y para otros países, claro. Pues muchas gracias, Andrés. Yo te agradezco mucho. Déjame felicitarte por tu actividad, por los logros de las instituciones a las cuales representas y en las cuales laboras. Y bueno, pues esperemos invitarte posteriormente a otro encuentro. Y bueno, pues muchas gracias realmente por tu buena disposición y la generosidad de tu tiempo. Muchísimas gracias a ti, Víctor. Espero haber estado a la altura de tu programa. He visto muy buenos invitados. Para mí es un honor y con gusto puedo asistir cuando tú me lo pidas. Muchas gracias, Andrés. Yo quedo muy agradecido, muy reconocido contigo y bueno, pues yo le pido a nuestros amigos de México Libertario que sigan a Libertario, que sigan a Libre Razón y a otras instituciones liberales, libertarias. Yo creo que una de las grandes tareas pendientes de los libertarios y liberales latinoamericanos es conocernos un poquito mejor y saber que muchas veces pues no hay necesidad de inventar el agua tibia, sino ver lo que otros han venido haciendo y tratar de emular sus virtudes. Pues muchas gracias, Andrés. Seguimos en contacto y muy agradecido de verdad a nombre de México Libertario. Hasta luego.